Y ahora vamos a hacer un ejercicio directo, como este. Este es un ejercicio típico de control solemne. Ya, una aplicación de este tema. Entonces, la siguiente ecuación describe la media del precio de la vivienda en una comunidad en términos de, explicada por contaminación, óxido nitroso en logaritmo y el número promedio de habitaciones de las casas en esta comuna, si quieren, ¿no? Rooms. ¿Cuáles son los signos probables de beta 1 y beta 2? Es una pregunta bien abarcadora. Vamos a llegar por acá a variable relevante omitida, pero esta primera es antes de variable relevante omitida. ¿Qué signo esperas para beta 1 y beta 2? Beta 1 negativo y beta 2 positivo. Beta 1 positivo, ¿no? ¿Por qué? O sea, si está más contaminado, debería caer el precio y más habitaciones sube. Las comunas más contaminadas deberían tener un precio promedio menor y las comunas con casas más grandes deberían tener un precio promedio. ¿Cuál es la interpretación de beta 1? ¿Alguien más? No solo para mover este nombre. Fabián. No solo Fabián. Beta, ¿cómo interpretarían beta 1? Esa siempre se va a preguntar, 100% probabilidad 1. Intenta ahora. ¿Cuál es la interpretación de beta 1? Hay dos cosas que se preguntan. ¿Cómo interpretas beta 1? Este es un modelo teórico, acá lo hemos planteado. Yo postulo esa relación. Sí, pero estaba buscando la anterior. Ah, está más arriba. Más. Ahí. Ya, gracias. ¿Cuál es la...? Intente una interpretación de beta 1. Como que se aumenta al final el óxido nitroso como afecta en el proceso de la vivienda. Ajá. Si el óxido nitroso aumenta, pero note acá el logaritmo y el logaritmo. Ajá. Sería una elasticidad. Entonces, si esto aumenta en 1%, esto va a aumentar en beta 1%. ¿Cierto? Si por ejemplo este es 1, exactamente no es elástico ni inelástico. Sería, si esto aumenta en 1%, esto aumenta en 1%. Si eso fuera un medio, es inelástico, ¿no? Si esto aumenta en 1%, esto aumenta en medio por ciento. Esa es una interpretación log-log. Y acá esto es coma. Esa es la primera parte que se pregunta. Coma. Manteniendo constante el número de habitaciones. Manteniendo constante, ¿cierto? Porque ha incluido el número de habitaciones. Esa segunda parte después de la coma es importante, es casi la mitad del puntaje, ¿ok? Hay que saber la interpretación, efectivamente log-log en este caso está coma, manteniendo constante las otras x que estén acá, rooms. Es sumamente importante. Uno ya extra, puntos extras si quieren. Punto seguido. Si nosotros asumimos que U cumple el supuesto de independencia de media condicional, el beta 1 se puede interpretar como un efecto satelital, manteniendo constante no solo rooms, sino en promedio todo lo demás. Hay tres niveles acá de la pregunta. 2. ¿Por qué podría el logaritmo de la contaminación y rooms estar correlacionados de manera negativa? Si ese es el caso, produce la regresión simple de log price sobre log nox, un estimador de beta 1 con sesgo hacia arriba o hacia abajo. O sea, primero lo primero. ¿Ustedes esperarían que el logaritmo de nox y rooms estén correlacionados de manera negativa? Están planteando esto, ¿ya? Donde en este caso x2 sería rooms, esta sería rooms, y este sería el logaritmo de la óxido nitroso. Estamos pensando, por algo estamos planteándonos ese problema, ¿no? Después vamos a excluir solo price contra nox y vamos a excluir rooms. Entonces el x2 es el excluido, rooms, y x1 nox. Y estamos pensando en esta relación. En este caso esta relación va a ser, uno esperaría, número de cuartos que sea correlacionado con contaminación en general negativo, si es que las casas son más pequeñas, no en zonas
más contaminadas tienen menos valor. Lo ideal es hacer un argumento económico para todo esto, ¿no? Es decir, zonas más contaminadas tienen un menor valor económico, es menos rentable hacer inversiones en esos hogares y por lo tanto no van a ser tan grandes. Uno esperaría un signo negativo. Si este es el caso, produce la regresión simple, ahora sí, ¿no? Este contra este excluyendo este, un estimador de beta 1 con sesgo hacia arriba o hacia abajo. Entonces acá, el sesgo toma esa expresión, beta 2 por delta 1. Delta 1 es la correlación entre la variable excluida con la incluida, y hemos dicho que podría ser negativa. Beta 2 habíamos dicho que era positivo, ¿no? Con lo cual el sesgo tiene un signo, negativo, la multiplicación de algo positivo con algo negativo. Entonces esperaríamos un sesgo hacia abajo. Yo regresiono, me da por ejemplo, entonces el enox debería ser, no sé, me da menos 10%, pero está sesgado hacia abajo, el verdadero efecto tal vez es menos 5. Lo ha tirado para abajo esto, ¿sí? ¿Es positivo el beta 2 porque es un porcentaje? ¿Entonces no puede ser negativo? No, no es por ¿Cuál es la lógica? porcentajes, porque hipotetizábamos que en comunas donde las casas son más grandes, medida por el número de cuartos, los precios sean mayores. La correlación es negativa. Sí, entonces son dos términos. El beta 2 sería el efecto de rooms, la variable excluida, sobre el precio. Comunas donde las casas son más grandes esperaría un mayor precio. Y el delta 1 viene de acá. Son dos ecuaciones diferentes, ¿no? En este delta 1, yo digo la correlación entre el número de casas y el tamaño de las casas y la contaminación. Vamos a hacer una cosa más todavía. Entonces, si quieren, esto es algo así. Entonces, yo estoy postulando, estoy poniéndome en el escenario en que solo correlaciono precio en logaritmo, logaritmo del precio contra el logaritmo de Knox. Entonces, regresiono y digamos que me sale una relación negativa. Entonces, yo hago una recta regresión, acá me sale eso, que es negativa. La pendiente sería este estimado, el estimado de beta 1, ¿cierto? Pero como ahí solo incluyo y contra una x, excluyo x2, o sea, sin x2. Pero lo que esto me está diciendo es lo siguiente. Ese beta 1 estimado en una regresión simple, omitiendo una variable relevante, que es la contaminación, compara comunas donde hay más contaminación y ve cuánto cae el precio. Pero el problema es que las comunas más contaminadas tienen casas más chicas, porque hay una correlación negativa entre el número de entre la contaminación y el número de cuartos. Las casas más contaminadas, que son las que están por esta área, más contaminadas, tienen casas más pequeñas. Entonces, esta relación captura dos cosas: el efecto de la contaminación y el efecto de que las casas son más chicas. Está mezclando dos cosas. Por eso el estimado tiene un sesgo. ¿Cierto? Mínimos cuadrados ordinarios en esencia hace una comparación de la más sencilla, ¿no ve? Por hora de darle 9 puntos ajusta una recta, pero si estamos excluyendo una variable relevante, no estamos considerando ese efecto. El estimado de beta 1 tiene esa contaminación y por lo tanto no se puede interpretar de manera causal, tiene un sesgo. Si intentamos hacer eso, tiene un sesgo. Y de hecho acá se pone números, dice, acá hay una estimación abajo. Acá está bien. De hecho acá hay dos, déjenme aclarar, o sea, deben haber visto muchas veces un cuadro como este, ¿no? Este tipo de cuadros, ¿cómo funciona? Dice, variable dependiente, logaritmo del precio, ¿no?
y acá tenemos explicativas. La constante, Lnox y rooms. La columna 1 se debería interpretar como una regresión simple donde el y es L price y las x son la constante y Lnox. Y la columna 2 es una regresión donde la y es L price y las explicativas son constante, Lnox y rooms. Entonces, esta regresión tiene una variable relevante omitida, por eso no tiene, ¿verdad? Tiene una variable relevante omitida. ¿Qué más sucede acá? Se suele, estos números que están sin paréntesis son los estimados de los betas, de los coeficientes. Y los números que están con paréntesis son estimados de los errores estándar, que ahora vamos a hablar un poco más. Pero ya lo saben ustedes, más o menos, ¿no? Son indicadores de qué tan seguros estamos de estos estimados. Entonces lo que sucede acá es lo siguiente. Lnox, cuando yo hago una regresión simple, Lnox me sale menos 1, que es apenas elástico, ¿verdad? Si es que si la contaminación sube en 1%, el precio de las casas cae en 1.043%, es lo que habíamos dicho. ¿Qué pasa si incluimos el número de cuartos para tratar de evitar ese problema? Que este pendiente es menos 1.043 y al menos mezcla dos cosas, porque las casas que están en comunas más contaminadas están en comunas con casas más pequeñas. Entonces, ese menos 1.43 mezcla ambas cosas. Para intentar separar eso, incluyo número de cuartos para medir el tamaño de las casas. Y efectivamente acá me sale menos 718. En promedio, cuando yo omito una variable relevante, como hemos hipotetizado acá, me tira para abajo el estimador. Me tira para abajo. De menos 0.7 se va más abajo, menos 1. Nuevamente la razón es esto, sesgo de variable relevante nuclear. Ya, eso. Ese es el sesgo de variable relevante nuclear, Está bien, ¿qué tal? Más o menos. Es un ejercicio típico, ese ejercicio, si vuelvan a pasar ustedes solos, pregunten al ChatGPT, conversen con él, discuten con él, que tienen un súper ayudante, si quieren. Súper ayudante. ¿Qué más? ¿Quién es el ayudante? Ya, el último puntito que quería hacer es este, ya lo hemos empezado a hacer, Eso dijo. que es ¿está bien? Ya cualquier duda, pregunta, este es un buen momento, ¿eh? Segundo tema que vamos a hacer ahora, estamos afinando cosas que ya hemos visto, pero para cerrar bien este PDF, ¿ya? Que es donde entra el control. Teorema, si se cumplen supuestos de 1 a 5, donde el 5 era homocedasticidad, ¿no? Que la varianza del U sea constante, tenemos una expresión sencilla para la varianza de los betas, ¿no? De los betas estimados con burrito, por eso tienen burrito. Que habíamos discutido los tres componentes la sesión pasada, depende de tres cosas, de la varianza del error, es decir, cuál es la varianza del U. El U es todo lo demás que no está incluido en la regresión, todo lo que no estamos incluyendo como variable, de mucho no. Y segundo, el denominador tiene dos términos, ¿no? El primero, que se relaciona a la varianza del XJ, que es cuyo coeficiente es beta J. Entonces, si acá quiero ver el efecto de la educación sobre salarios, esto sería, ¿qué tanta varianza tengo en X en educación? Nuevamente, para entender esto, habíamos visto caso extremo, ¿no? ¿Qué pasa si yo hago una encuesta a gente con solo secundaria completa? Mi base de datos tiene toda gente con 12 años de educación. Con esa base de datos yo no puedo ver el efecto de la educación si todos tienen el mismo nivel de educación. Si todos tienen 12, no puedo estimar nada. Entonces, si esto es 0, esto se indefine, ¿no? Algo entre 0 se hace infinito. Por ahí tiene que tener varianza el X. Lo que esto me dice es más, mientras más varianza tenga el X, mejor. Mejor. Segundo, el R cuadrado, que es el R cuadrado una regresión donde la variable pendiente es XJ y las explicativas son todas las otras X's, que me quiere medir. La vez pasada estábamos discutiendo esto, es qué tanto las otras X explican el XJ, es decir, qué tanta relación lineal hay entre las X. Si el R cuadrado fuera 1, es decir, las otras X están perfectamente correlacionadas con el X,
esto es 1 menos 1, 0, nuevamente no se puede, porque habría multicolinealidad perfecta. Esos son los tres temas. Lo repasé ahora, lo discutimos un poco en la sesión pasada. Bueno, sería bueno que sepan esa discusión cualitativa. A este término, 1 entre menos r cuadrado j, que es un pedacito, ¿no? Le llaman factor inflacionario de varianza. Que lo que quiere, dado que el r cuadrado j es un índice de multicolinealidad básicamente, mientras más cercano a 1 hay más multicolinealidad, mientras menos, menos. Esto también es un indicador de multicolinealidad y tradicionalmente, o sea, mientras esto es más grande, ¿verdad? Esto es más grande cuando el r cuadrado es más grande, más cercano a 1. ¿No? De hecho, si el r cuadrado es 1, esto se hace infinito. Cuando el r cuadrado es 0, esto se hace 1. Entonces, de 1 a 0 va. Y intenta decir cuánta multicolinealidad hay. Intenta medir esto. Intenta medir cuánta multicolinealidad. Entonces, nada, en el fondo esto es medio relevante porque esta fórmula es suficiente. Dice, si tú quieres ver qué determina que tu estimado tenga mucha o poca varianza, mira estas tres cosas. Esas tres cosas. Ya, y ahora sí, el último temita es, ya bueno, ¿cómo hacemos en la práctica? Porque la fórmula del beta, de la varianza del beta, tiene un sigma que no conocemos. Entonces hay que estimarlo. ¿Y se acuerdan cómo estimar esto? Bueno, está acá. A ver, no sé si alguien puede describirme en palabras qué significa esta fórmula. Lo de arriba, el numerador. La sumatoria de todos los errores Residuos de los residuos. al cuadrado. La sumatoria de los residuos al cuadrado. Ese es el término, habíamos llamado SRC, ¿saben? Suma de residuos al cuadrado. La suma de residuos al cuadrado, cada uno entre n menos k menos 1. No, todo eso suma entre n menos k menos 1. Bueno, también cada uno entre n menos k menos 1 es la suma. Entonces, eso le llamamos sigma cuadrado gorrito, porque es un estimador del ciclo. Si se cumplen supuestos de 1 a 5, este estimador es insesgado. Acá, ¿se acuerdan qué era? El K, o sea, siempre hay que pensar en esta parte, como que tenemos un modelo que tiene de esta forma, donde hay K términos, K variables explicativas, ¿no? Aparte de la constante. Entonces este es n menos K menos 1. A ese es el K. Es un número tal cual, la suma de residuos al cuadrado entre n menos K menos 1 nos da esta varianza. Un ejercicio acá numérico podrían darle, por ejemplo, si te dan la suma de residuos al cuadrado, tienes n y k y 1, lo encuentras la varianza al toque. ¿No? Muy rápido. Esto de acá adentro, esta es la varianza del beta. Le sacamos la raíz cuadrada, tenemos la desviación estándar, ¿no? Pero cuando reemplazamos el sigma por el sigma gorrito del slide anterior, esto se vuelve error estándar. Entonces, desviación estándar, error estándar. Y esto es una medida de qué tan variables esperamos sean los betas que hemos estimado. Por eso decía, eso es lo que estaba en paréntesis en la regresión que vimos. Mientras, si hay mucha varianza, ¿ya? Nuestro estimador puede ser insesgado, pero puede caer bien lejos del verdadero estimado. Si la varianza es más bien más pequeña, es menos probable que nuestro estimador caiga lejos del verdadero estimado. ¿Okay? Entonces, el error estándar en ese sentido es un indicador de qué tan seguros estamos de nuestro estimado. Mientras más grande, estamos menos seguros, mientras más pequeño, estamos más seguros. Y eso es lo que está acá. Estos errores están. Y
Entonces acá el error estándar es 0.078, acá es 0.066. Yo puedo decir más o menos que este estimado es más confiable. El término técnico va a ser cuando el error estándar baja, se dice es más preciso. Yo estimo el beta de manera más preciso porque tiene menos varianza. Ese es el término. Menor error estándar de algún beta, vamos a decir beta 1, entonces beta 1 gorro es más preciso. ¿Ya? Es un indicador de precisión, entonces acá es más preciso este señor, más preciso. Va a ser, entonces, en un minuto más vamos a ver cómo usar esto. Bueno, ya ustedes lo saben seguro. Cómo hacer esto de manera más formal, porque en este minuto solo digo es más preciso. Pero, ¿qué significa eso? O sea, por ejemplo, 0019 significa que es preciso, poco preciso. Va a estar relacionado a estas estrellitas, ¿verdad? Tenemos que hacer un poco de diferencia. Pero para cerrar este capítulo, déjenme hacerle una pregunta. Entonces, tenemos un modelo como este, ¿no? Y incluye x1, x2, xk. Y vimos que, ¿qué pasa si hay, si por ejemplo el xk es relevante, ¿ya? Relevante, y yo no lo incluyo en la regresión, tengo un sesgo, ¿cierto? Sesgo de variable relevante omitida. Cuando yo no incluyo el xk termina en el u. Y el u deja de cumplir el supuesto de independencia de media condicional, ¿no? Y su media entonces deja de ser C, deja de cumplir. Eso es el cuento. Entonces, te pregunto, esto entonces nos puede motivar a decir, metamos todas las x posibles al lado derecho para dejar lo menos posible acá en el u y que sea más probable que se cumpla el supuesto de independencia media condicional. Metamos todo, que más o menos es lo que hace Machine Learning. Metamos todo lo posible al lado derecho para que sea menos riesgoso el supuesto de independencia media condicional. Ese sería algo que uno podría entonces pensar. Si estamos como el u es todo lo demás que determina y, si yo no incluyo x, estas x son relevantes, van a estar en el u. Entonces mejor metamos todas las x posibles para que quede lo menos posible en el u. Esa sería como una forma de tratar de salvarse. El problema es que, como siempre en economía, esto no siempre es así, esto depende. Depende de qué, de esta expresión, ¿ya? Sucede que si nosotros incluimos muchas x al lado derecho, este r cuadrado va a empezar a subir. Porque vamos a empezar a tener muchos predictores de cualquier x. Por ejemplo, si acá si me interesa salarios de educación y meto todo lo demás, toda la casena meto ahí, toda la entera casena meto ahí, que tiene cuántas, miles de variables. Si yo meto todas esas, efectivamente es posible que esto sea, es menos posible que esté omitiendo variables relevantes porque estoy metiendo todo. El problema es que si yo meto tantas x, esas x van a explicar mucho de la varianza del x1, es decir, este r cuadrado va a subir. Y si sube mucho, la varianza va a hacerse más grande, ¿verdad? Va a haber más multicolinealidad en esencia, va a haber mayor multicolinealidad. Si tú incluyes demasiadas x, va a haber más multicolinealidad, va a ser, tus estimados van a ser menos precisos. ¿Ya? Entonces, ese es el trade-off que tenemos. Si yo no incluyo variables, es más probable que se viole el supuesto de independencia de media condicional. Y si incluyo demasiados, es más probable que se viole, o sea, la data se vuelve más multicolineal. Hay que tomar un punto medio. Esa es la idea, hay que tomar un punto medio
guiado por lo que diga la teoría económica, ¿no? No hay que ponernos locos, meter toda la casena acá. Nosotros deberíamos incluir solo las variables que la teoría me dice que son relevantes. Solas aquellas que yo espero que tengan un beta diferente. Por ejemplo, no voy a poner el nombre de la persona como un determinante. Bueno, es un mal ejemplo, no sé, otra cosa. Parece que el nombre sí es un determinante en encontrar. Yo no pondría alguna cosa, no sé. Casi digo el colegio donde estudió, tampoco. Alguna cosa que no sea relevante, no sé. El nombre de sus papás. También se encontraba. Bueno, algo. Yo tendría que usar teoría para decir qué betas hay. ¿Ya? Y solo incluir eso. Entonces. La astronomía podría ser. Claro, por ejemplo. El tema del signo el día de nacimiento, el signo zodiacal. Eso está bueno. Tú tienes en la caseta, te dice el día de nacimiento, tú podrías sacar el signo zodiacal y el signo zodiacal no lo incluyes. No lo incluyes porque solo te va a aumentar la colinealidad y no te va. Y no debería ayudarte. O sea, tú sabes que es BTC, ¿no? Sabes que es BTC. Estoy, pero no estoy. Entonces, eso. A ver, tal vez algún ejercicio ya que estamos sin ayudarte aún. Entonces, ¿quieres cargar otro? Evaluaciones anteriores, pautas. Vamos a ver una sola control uno. Este es el semestre pasado. ¿Cómo estamos de bien? Un ejercicio. Este es ejercicio con data real. El control 1 del semestre pasado. Le interesa estimar el efecto causal de carga. Voy subrayando como uno de ellos. Efecto causal. Me interesa un efecto causal, no solo una proyección. ¿De qué? El impuesto a las bebidas alcohólicas. Este sería Y o X. Esto sería. Caramba, no. Sobre la mortalidad en accidentes de tránsito. ¿Cuál sería el Y y cuál sería el X? Esta etapa. Etapa. No, igual no veo. X impuesto, esto es muerte. Para esto consigues la tasa de mortalidad por per cápita en 48 estados de Estados Unidos continental en 1986 por cada 10.000 habitantes. Es muy importante la unidad de medida, ¿no? Esto es número de muertes divididos entre 10.000 habitantes, ¿no? Por cada 10.000 habitantes. Y la tasa de impuestos de bebida alcohólica vigente en cada estado dicho. Entonces esto es porcentaje. Se parte del siguiente modelo. Acá hay una tabla abajo, dice, la tabla muestra la estimación MCO de este modelo, columna 1. Y después hay otro modelo en el que tiene también la variable ingreso per cápita anual en el estado, income. Interprete el coeficiente estimado en cada caso de Beer Tax. Obtiene los signos esperados, hay un montón de preguntas. Obtiene los signos esperados, ¿por qué cree que el estimado de la segunda columna es menor que el de la primera? Entonces, primero vamos a hacerlo bien sistemático acá, ¿ya? Interprete. ¿Cuál es? Sí, interprete. En interprete hay dos cosas, ¿no? A ver, vamos de una a la segunda columna para no hacer todo. Interprete, ¿cómo sería acá? Entonces, si esto está... el punto 228, entonces, si el impuesto aumenta en 1%, la mortalidad per cápita aumenta en, esto era, estaba en 10.000 personas por 10.000 personas por cada, o sea, muertos por cada 10.000 personas, ¿no? Entonces sería punto 22.8 muertos por cada 10.000 personas. Esa es la interpretación. Y ahí pones coma, manteniendo constante el ingreso del Estado. Esa es la segunda parte que va después de la coma, es medio punto, medio punto.
tiene los signos esperados. Beer tax, efecto positivo sobre fatalities, mayor. Pues no, ¿no? Uno esperaría que a mayor impuesto la mortalidad baje, ¿no? El mecanismo que espera es más caro comprar cerveza, menos gente toma, menos accidentes de tránsito. Porque es accidentes de tránsito. Entonces, este signo no es esperado ni acá ni acá. ¿Ya? Está un poco mal. ¿Eso dónde está? Está en, justo antes de semana 1. ¿Viste dónde están los slides? ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces, no tengo signo esperado. Este sí está bien, ¿no? Más ingreso, menos muertes. Hay una correlación muy grande por temas de salud, de educación, etc. Por ahí sí. Obtengo signos esperados, en este no, en el otro sí. ¿Por qué cree que esta es la pregunta de fondo, esta es la carne. ¿Por qué cree que el estimado de esta columna es menor que el de esta? Sea específico. Acá me da .480, súper significativo por cierto. Y acá me da .228, la mitad, y ya no sale estadísticamente significativo. Esa es la primera parte que dije. Y lo segundo es, ¿por qué creen que el segundo coeficiente es menor que el primero? Y acá sí voy a esperar que... O sea, justo acabamos de hablar de eso, o sea, tiene que ser ese tema, variable relevante omitida, ¿no? Estamos... El income es seguramente un buen predictor y es un determinante, ¿verdad?, de la mortalidad. Predictor está claro, pero también determinante. Uno esperaría, la teoría económica te dice que sea un determinante directo de la mortalidad, pues porque por último, si tienes más ingreso te pagas un mejor doctor, ¿no? Si tienes menos ingreso no puedes. También es un determinante indirecto, ¿no? Porque más ingreso, más educación, mejor prevención, etc. Pero seguro esta es una variable relevante omitida. Entonces, ¿qué pasa en la primera ecuación? Tengo una variable relevante omitida, al menos, income. Entonces, la segunda parte es BRO. Lo voy a llamar así, BRO, variable relevante omitida. Income es relevante y está omitido, ¿no? Lo que hay que pensar acá es en el sesgo. El sesgo de la primera ecuación tiene dos términos. Beta es un beta multiplicado por un delta t. El beta sería el efecto directo de la variable omitida. ¿Cuál es la variable omitida? Income. Sería el beta de income. Y el delta tilde, ¿qué es? La correlación entre la variable incluida con la omitida. Entonces sería entre beer tax con income. Este de acá es el efecto de income. Bueno, acá también ya está estimado, incluso nosotros esperamos que ese beta sea negativo. Es bien razonable, ¿verdad? Y el delta, ¿cuál sería la correlación entre beer tax con income? Uno esperaría en los estados más ricos el impuesto a la cerveza sería más alto, más bajo. Más alto, uno esperaría. Pero bueno, la verdad que acá, sí, esa parte, resulta que es más baja. ¿Saben por qué? Porque lo que sucede en Estados Unidos, si ponían ustedes más alto y algún argumento económico, da lo mismo, ¿ya? Pero yo les cuento en este caso, ¿por qué sale? Y además para que cuadre mi ejercicio, ¿eh? ¿Sabes por qué es negativa? Porque los estados más pobres de Estados Unidos utilizan el impuesto a la cerveza para desincentivar el consumo de alcohol, porque la gente consume mucho alcohol. Entonces, si ustedes ven la tasa de impuesto a la cerveza en Georgia, entonces es más alta, ¿ya? Entonces, acá esta correlación es negativa. Ya, sigamos por ahora ese relato. Si esto es negativo con negativo, ¿cuánto da la multiplicación?
positivo, si el sesgo es positivo, me está diciendo que cuando yo omito income, el estimado se me va para arriba, que es lo que veo acá. Saltó. Cuando yo omito, incluyo income, dejo de omitir income, el estimado baja. Y en este caso me salva de una conclusión, por lo menos me salva de una conclusión un poco ilógica, ¿no? De que el mayor impuesto de la cerveza aumente la mortalidad. Al menos ya no sale significativo, no puedo rechazar que sea cero. ¿Ya? Esa es la historia de esa pregunta. Entonces, ven, es claro. ¿Qué componentes tiene esta pregunta? Tiene una interpretación de los betas, hay que hacerse una idea teórica de esto. Y segundo, la discusión de BR o del signo. Para discutir el signo, acá tiene dos componentes. Una parte empírica, que en verdad es abierta. Acá tendría, me equivoqué yo, tendría que haberles dicho, la correlación es negativa. ¿Ya? Pero el beta, esto es, digamos, el beta, en este caso hay una pista de que es negativo. Pero sí, muchas veces no va a haber ese estimado. ¿Ya? Y lo que uno tiene que hacer es una discusión teórica. Según la economía, esa correlación debería ser negativa. Y en este caso es fácil hacer un puente, ¿no? Mayor ingreso, pues, tiene más. Puedes pagar mejores servicios de salud, que en Estados Unidos es crucial. Bueno, acá también. Y por lo tanto, tiene efecto negativo. Acá está una pauta, la pueden leer también, ¿ya? Detalladamente. Pero me importa ahorita saber cómo son que vean cómo son las preguntas. Segundo, y entender el tema. ¿Qué supuestos deberían cumplirse en sus datos para que la estimación del segundo modelo mediante MCO sea sesgada? ¿Ya? ¿Cree que estos supuestos se cumplan? A ver, ¿se entiende lo que quiere preguntar acá? ¿De negativo por negativo? Bueno, acá está. No hay mucho. ¿Qué supuestos deberían cumplirse para que MCO sea insesgado? Los 4. Linealidad, muestreo aleatorio, ausencia multicolinial, independencia media. Relación con el modelo entero, ¿no es cierto? Entonces, el ingreso, etcétera. Económicamente se sabe que el ingreso... Ya, entonces acá, cada uno de esos hay que discutirlo. Y el otro es la correlación, eso está escribiendo la correlación. Puede ser difícil discutir linealidad, muestreo aleatorio, ausencia multicolinialidad. ¿Ya? Así que, salvo que sea algún ejercicio muy específico y ustedes lo puedan decir algo al respecto, no se pide, en general no se pide eso. Pero la que siempre se va a pedir, siempre hay que pensar, es independencia de media condicional. Eso es lo que siempre hay que, porque lo otro se puede corregir, ¿ya? Pero eso es difícil. Entonces, en este caso, ¿ustedes creen que en el modelo de la columna 2, que es más complejo, que al menos no emites income, ese modelo satisface independencia media condicional o no? Y hay que ponerle una explicación. Entonces veamos acá lo que dice, ¿ya? Ya está ahí. El más complejo de cumplir es independencia media condicional. Cada estado tiene características socioeconómicas no observables, que no estamos midiendo, por lo menos ahorita no he dicho que lo tenga en la base de datos, ¿no? Que son determinantes de la mortalidad y por lo tanto están en el error, ¿no? Son determinantes, cuando es algo no observable se refiere que tal vez no está en la base de datos y por lo tanto está en el U, porque determina Y, ¿no? Y por lo tanto, que al mismo tiempo seguramente eso determina la tasa de impuesto al alcohol como respuesta de los estados al elevado consumo de alcohol y o necesidades presupuestarias, ¿cierto? Lo que esto está diciendo es estados donde la tasa de impuesto es más alta, beer tax es más alto, son seguramente estados que tienen más necesidades presupuestarias o más pobres, recaudan menos impuestos, ¿verdad? O tal vez también sucede que son estados donde ya hay mucha mortalidad y el gobierno, esos estados lo que hacen es suben el impuesto a la cerveza para disminuir esa mortalidad. Entonces hay esa correlación. Entonces ese U va a estar correlacionado con income y va a estar correlacionado con beer tax. ¿Ya? Aunque el ingreso per cápita aproxima esto parcialmente y por lo tanto elimina la relación estadísticamente positiva entre ambos, seguramente no la elimina por completo. Es difícil que se cumpla independencia media condicional. Entonces acá un truco, ¿ya?
casi ningún modelo empírico de la vida real con datos que no sean experimentales, casi ninguno va a satisfacer independencia media condicional. Lo que en el fondo esta pregunta está preguntando, valga la redundancia, es que ustedes hagan una historia de por qué creen que no se cumple. Y esa historia es teórica, teoría económica. ¿Por qué no se cumple? Acá está, ¿no? Es una... acá hay algo que tal vez vale la pena mencionar, ya que está dicho ahí. ¿Por qué se dice esto de que correlación entre el error y X? Ya, lo dice por lo siguiente, ¿ya? Imagínense que estamos con el modelo incompleto, porque sabemos que al menos income debería ir, según lo que estamos. Si nosotros hacemos este modelo incompleto, sabemos que dentro de U está income y otras variables, ¿ya? Otras determinantes, variables socioeconómicas, como discutíamos. Pero al menos está income, ya vimos la correlación acá y cómo eso cuadra con la historia del sesgo. Income tiene correlación con tax, por lo tanto, si income que está en el U tiene correlación con tax, hay una correlación entre U con tax. Cuando hay correlación entre U, entre el error y la X, no se cumple el supuesto de independencia media condicional. Eso lo hablamos en verdad de antes, ¿no? Si hay correlación, no se cumple eso. Eso es por eso hablo acá de correlación entre el U, para recordar un poco. Acá hay una más. Esta está más complicada. Esta está interesante. Un colega, ¿ya?, dice, le plantea incluir el consumo per cápita de bebidas alcohólicas en cada estado como variable de control adicional para evitar sesgo de variable relevante omitida. Entonces dice, ya tengamos esto, incluyamos income, porque ya sabemos, hemos discutido bastante. Y acá me dice este señor incluir consumo per cápita. Consumo per cápita. ¿Le parece un consejo apropiado dado lo que le interesa estimar? El objeto de interés acá, en este control que se menciona arriba, es este beta 1. Me interesaría saber cuál es el efecto causal de tax sobre mortalidad, porque tal vez son 48 estados acá, ¿no? Desde Estados Unidos continental, tal vez Hawái está pensando, es decir, subo el impuesto para ver si eso disminuye la mortalidad o no, está pensando eso. Entonces, corre una regresión con la data de los otros estados. Me interesa ese efecto causal. Entonces, hay que incluir income porque ya dijimos, como una proxy de características socioeconómicas. Pero también me interesaría, este señor dice, también pongamos el consumo de bebidas alcohólicas. Y él dice, ¿por qué? Porque el consumo de bebidas alcohólicas es un determinante de la mortalidad. Pues cierto, eso es lo que estábamos hablando. Entonces, ¿está bien o no? Creo que no, ¿Por qué no? porque está relacionada con el impuesto al Ya. tomar, entonces hay como relación entre variables. Lo estoy O sea, explicando puede mal, haber ¿no? una colinealidad, ¿verdad? Claro, Puede multicolinialidad. haber una colinealidad, pero eso solo por... Pero nuevamente, tú tienes que balancear colinealidad con variable relevante omitida, ¿no? Ujú. Entonces, una con otra. Y lo que él te dice es, pero güey, inclúyela porque es relevante. Están como que dan la misma información. Creo que está cerca. ¿A qué te refieres? Hay una variable que dice, Y acá les voy a pedir que recuerden cuál es la interpretación del beta 1, o que quisiéramos que sea, ¿no?, en un modelo causal. El beta 1 sería, ¿cuál es el efecto del impuesto sobre la mortalidad manteniendo constante? ¿Qué pasa si nosotros mantenemos constante el consumo? ¿Cuál va a ser el efecto del impuesto sobre la mortalidad? Si nosotros mantenemos constante el consumo, el impuesto no va a ser relevante. Deja de ser relevante.
¿cierto? Entonces, en este caso, tiene un punto, es un determinante Y, pero nuevamente yo voy a incluir las variables en la ecuación para que se cumpla independencia media condicional, pero tomando en cuenta el efecto que yo quiero estimar. En este caso, si hago esto, voy a eliminar el efecto que quiero estimar, porque la línea de causalidad de tax a muertes es: yo subo el impuesto, la gente consume menos y por lo tanto baja la mortalidad. Pero cuando yo incluyo consumo, mantengo constante el consumo, se pierde esa línea de causalidad y, como dice Magdalena, seguramente no va a salir significativo, que es lo normal. Entonces, esta pregunta C iba para esa interpretación de mínimos cuadrados ordinarios. Mínimos cuadrados ordinarios me dice el efecto de tax manteniendo constante income y consumo, con lo cual, en este caso, dado lo que me interesa estimar, no debería incluir, porque voy a eliminar el efecto que quiero estimar. Voy a eliminar el efecto que quiero. Entonces, este es un matiz más a este trade-off que les dije, ¿no? Si es que uno, al incluir más X es menos probable que se viole la independencia medio condicional, uno podría pensar, entonces metamos todas las variables. Dos problemas. Si metemos demasiadas variables, multicolinealidad. Segundo problema, podemos eliminar, de acuerdo a la pregunta que estamos atacando, podemos eliminar lo que estamos interesados en estimar. Entonces hay dos factores por los cuales esta solución de meter todas las X posibles no es razonable, ¿ya? No es útil. ¿Y se puede eliminar variables subjetivamente o hay que hacer significancia y ir reduciendo hasta un modelo? O sea, ahí tienes una súper buena pregunta. Subjetivamente, no. Teóricamente, sí. Porque acá, seguro, cuando hagas la regresión, no tengo los datos, ¿no? Sí. El beta 3, el estimado te va a salir altamente significativo. Entonces, rechazas la no significancia, pero eso no te obliga a meterla. Depende de tu teoría. Dices, yo justo lo que yo quiero estimar es el efecto causal de tax vía consumo. Si yo incluyo consumo, mato eso. Entonces, mi modelo no tiene sentido. Entonces, nuevamente la respuesta es siempre depende. Depende, ¿ya? Depende. A ver, para tratar de resumir de qué va ese control, el control habla de variable relevante omitida, sí o sí va a venir eso, ¿eh? Sí o sí va a venir, ¿qué hay que estimar, qué hay que hablar en variable relevante omitida? El sesgo, el signo del sesgo sí o sí va a venir, hay que hablar de teoría. Segundo, viene interpretación de mínimos cuadrados ordinarios, que hemos hablado harto, hemos hablado hartas cosas acá, hemos hablado el tema de log, ¿verdad? Hemos hablado de variables dummy, harto, variables dummy, también en este control no había, por ejemplo, o sea, variables dummy. Y finalmente, lo más importante es la interpretación de mínimos cuadrados ordinarios. Mínimos cuadrados ordinarios son coeficientes de correlación parcial que mantienen constantes por las otras x. ¿Ya? Para terminar, son los supuestos estadísticos, ¿no? Si yo quiero una interpretación ya causal totalmente, necesito independencia media condicional. Acá tienen otro control más, ¿ya? Que pueden practicar ahí con pauta. Un segundito. No hice. ¿Ya? Entonces quiero dejarles algo más encargado que otra cosa. Me olvidé de subir esto. Ya no sé si tienen dudas, preguntas. Si quieren, el control es un ejemplo de cómo puede ser una pregunta empírica de la solemne, ¿ya? De la solemne. Pero generalmente esas preguntas empíricas a veces suelen involucrar más subsecciones y a veces unas tablas más grandes, ¿ya? De estimador, pero no se mareen nomás, no se mareen. Lo otro que va a venir en la solemne es lo que voy a hablar ahora muy brevemente de manera introductoria. ¿Cómo hacemos?
hagamos algo, ya una parte práctica. Una parte introductoria y una parte práctica, ¿ya? Me había olvidado subir estos slides. ¿Por qué no suben todo? Que lo siguiente que sigue lo va a pasar como que a la velocidad de la luz porque ustedes lo saben bastante bien. Es más, hay poco que agregar acá que repasar con respecto a la econometría anterior que han llevado, que es inferencia, las pruebas de hipótesis, ¿no? Las pruebas de hipótesis, las pruebas de hipótesis tienen... ¿Se acuerdan cómo hacer pruebas de hipótesis? A ver, primero, tal vez empecemos por ahí. Más o menos. Ya empecemos más o menos. Sí. Ya, entonces mejor empezamos con la práctica y luego para qué, por qué. Hipótesis a mano. No, me refiero acá. Por ejemplo acá. No se llama a mano. ¿Qué significan estas estrellitas en esta? Acá. ¿Se acuerdan de esta? ¿Por qué hay estas estrellitas? Seguimos practicando el ejercicio, ya que no tenemos ayudante. ¿Se acuerdan de dónde sale esa cuestión? ¿Es el F estadístico o no? No, entonces acá tenemos. Ya, okay. Este es el beta estimado, el beta 1 estimado, el beta de qué? Del LNOx, ¿no? Y lo que está abajo es el error estándar de LNOx, del beta de LNOx. Entonces vamos a poner así, el beta gordo de LNOx es menos 0.718. Y lo que está abajo sería el error estándar de beta gorro LNOx es 0.06. Punto 1, a acordarse, es qué es cada cosita ahí, ¿no? Sin eso estamos perdidos. ¿Se acuerdan? ¿Por qué hay estos tres puntitos? Todas estas tablas generalmente tienen esas estrellitas, asteriscos, que lo que miden es el resultado de una prueba de hipótesis. ¿Se acuerdan? Es la otra parte de prueba de hipótesis. ¿Qué es una prueba de hipótesis? ¿Se acuerdan de esa prueba de hipótesis? La han visto en estadística y en econometría. Si alguien quiere decirlo, mejor para mí. Una prueba de hipótesis en general. ¿Ah? H0H1 por ahí, sí, perfecto. Ese es relacionado. Una prueba de hipótesis es como que tú te planteas una hipótesis sobre la data y después dices, puede ser cierta, puede ser falsa, y tomas una decisión basado en el resultado de un estadístico que comparas con un valor crítico. Por ahí, ¿cierto? Sí. Entonces hay que calcular un estadístico, comparar con un valor crítico, y si está por fuera, ¿se acuerdan? Rechazamos. Si rechazamos, podemos rechazar al 10%, al 5%, al 1%. Estas tres estrellitas significa que rechazaste al 1%, que es un 99% de confianza. Tienes, obviamente, 90, 95, 99. 99 es más confianza que 95, que 90. O sea, acá lo has rechazado fuertemente. Estamos recordando acá, ¿no? Pero, ¿de qué hipótesis nulas se rechaza ahí con esos tres estrellitas? Esta es la más importante de todas, ¿eh? La más importante de todas. Lo voy a pasar así nomás, ¿ya? Acá planteamos. Necesito otra. Ahora sí, sí, estamos en crisis. No. Ay, ayer tenía... Subí acá, no sé, no me dan... Ya, en fin. H0 de que el beta de LNOx es igual a... Entonces, hay un montón de hipótesis que uno puede plantear, pero la más básica es pensar la hipótesis nula de que el beta, es decir, de que LNOx no tenga efecto real. Fíjense acá no hay gorrito, no hay gorrito, está vacío. Estoy diciendo, el verdadero efecto de LNOx es cero, esa es mi hipótesis.
¿Será cierto o no? La alternativa es... ¿Cuál sería la alternativa? Ajá. Hay varias formas de plantear, puede ser mayor, menor, pero la más fácil es que sea diferente, ¿no? ¿Sí? Esa es la más fácil. Hagámoslo. Entonces, si yo planteo esa hipótesis, yo dije, construye un estadístico. ¿Cuál es el estadístico que construyen para probar esa hipótesis? El primero de todos, el más importante, le llamaban el estadístico T, ¿ya? T de Stewart, el estadístico T de Stewart. Que ¿cómo se construía ese estadístico? Entonces, empezamos acá haciendo y después vamos a ver por qué es así. El T, y le pongo T gorro. Este lo construía, ¿cómo? Yo tomaba el beta estimado de L Nox y lo dividía entre el error estándar de L Nox. Es decir, menos 0.718 entre 0.066 y esto sale como 0.11, ¿no? Sale 0.718 entre 0.066 10.8. 10.8, casi 11. Yo calculo ese estadístico. ¿Y contra qué lo comparaba? Entonces el estadístico se llamaba T y yo lo comparaba con la distribución T de Student, con n menos k menos 1 grados de libertad. ¿Ya? Entonces en este caso la distribución T de Student con n menos k menos 1 grados de libertad. Ya está. Vamos a poner esto acá, ¿ya? Aquí está muy bajito, ¿no? Entonces el T gorro lo comparo contra el estadístico T con n menos k menos 1 grado de libertad, que en este caso, ¿cuál sería n? ¿Cuál sería k? ¿Cuál sería n y cuál sería? N es, estoy viendo esta ecuación, n es 506 menos k, ¿cuánto es? La variable, ¿no? El número de x's aparte de la constante, en este caso hay 2. Sí, lo canso. Entonces, T, tengo que ir a la tabla T con 503 grados de libertad. Con 503 grados de libertad. Vamos a la tabla T con 503 grados de libertad. Ya, entonces, ustedes les dan una tablita, pero ahora hay más cosas, ¿no? Ah, el material. Acá yo les voy a agarrar una tabla virtual. Les voy a dar una tabla virtual. ¿Qué es esta tabla virtual? Acá me va a dar una distribución T de Student con, esta es la letra griega, nu, grados de libertad. ¿Cuántos necesito? 503, ¿no? Entonces vamos a poner 503. 503. Vale. Ahí está. Esa es la distribución T de Student con 503 grados de libertad. Y yo quisiera... Hay que traer la tabla en el solemne. Yo les voy a dar. En el solemne. Entonces hacemos esta cuestión. Yo quiero, si yo agarro 5% tasa de error tipo 1, ¿se acuerdan? Tasa de error tipo 1, nivel de significancia 5%, sería las colas, que estos tengan 2.5 y 2.5, las áreas rojas, son rojas, 2.5, es decir, que las áreas rojas sumen 5% de manera tal que el área blanca, ¿cuánto sería? 95%. ¿Se acuerdan? Estoy trayendo... Entonces, la barrita azul me dice esos límites es 1.96469 y menos 1.96469 porque la distribución T de Student es perfectamente simétrica, es un espejo. En este caso, ¿cuánto me dio? Me dio menos 10.8. ¿Dónde está menos 10.8? Menos 10.8, acá está 0, vamos, menos 10.8 está por acá. Sí. Rechazamos ultra fuertemente la hipótesis nula. Entonces rechazamos la nula, aceptamos la alternativa. Aceptamos que la evidencia apunta a que la hipótesis alternativa es cierta, que no es 0.
Por eso hay 3 estrellitas, porque se rechaza al 10%, se rechaza, acá se rechaza el 5% clarísimo. Al 1%, ¿cuál sería el valor crítico? Al 1% sería 2.58, igual también se rechaza. Al 0.1% es 3.3, igual se rechaza. Acá ya no se ve las áreas rojas, ¿no? Pues está muy lejos. Rechazamos hasta el 0.1%. Rechazamos hasta el 0.1%. 0.0. No solo al 10, 5, 1, 1 y 0.1% también se rechaza. Entonces, ese es todo el cuento. No sé si ahora con este refresher entonces se acuerdan mejor. Sí está fresco, ¿no? Es eso. Entonces, el proceso es, divides esto entre esto uno entre otro y es el T. Acá también, ¿no? Punto 3 entre punto 0,19 es como 15. 15. Si esto me da 15, yo rechazo a cualquier nivel de significancia también. Por eso tiene 3 estrellitas. Acá también, no, esto es como 10 veces, no 100 veces. Entonces se rechaza ultra fuerte. Eso es. Esta slide de inferencia van por ahí. Te dicen, te hacen recordar todo ese proceso, que lo voy a dejar a ustedes, de cómo se hace el estadístico T. ¿Ya? Se calcula el beta estimado menos la hipótesis nula. En este caso nosotros planteamos la hipótesis nula de que el beta es 0. Cuando la hipótesis nula es 0, entonces se vuelve beta gorro menos 0, beta gorro entre error estándar. Punto. Ese sería el estadístico T. Y lo comparamos con una distribución T-Stewart con n menos k menos 1 grados de libertad. ¿Ya? ¿Eso se acuerdan? Entonces ahora sí, más o menos, ¿no? Eso es lo más básico que hay que saber. Lo más básico que hay que saber es eso. Y que sí o sí va a venir. Sí o sí, control y solemne va a venir. Sí o sí, lo repito. Bueno, este control 1 no, porque el control 1 es sobre el PDF anterior. Pero el control 2 sí, sí o sí, todos los controles van a venir. ¿Cuándo se ve el control 2? Después de la solemne. ¿Ya? Todavía les aviso con una semana de anticipación, probablemente 2 semanas después de la solemne. Interpretando esto quiere decir que la variable es significante o nada que ver. Se dice, exactamente, así se dice. ¿Qué pasa? A ver, eso es una buena. A ver, ¿qué pasa si acá tengo? Acá otra vez correlaciono salarios contra educación me da 0.54. Su error, esta es otra forma de presentar la tabla, que es el output del R. Si tú haces la regresión te da esto. ¿Ya? ¿Sí? Vamos, terminamos ahora. Tenemos 4 columnas. Tenemos el estimado. ¿Qué significa 0.54? Esto sería el beta 1 gorro, ¿verdad? Beta 0 gorro es menos 0.9, beta 1 gorro es 0.54. ¿Qué es esta columna? ¿Qué es 0.05? 0.05 sería, no te sin miedo, ¿no? Ya lo sabes, standard error, error estándar. El denominador. Error estándar. Esto entre esto me da el valor T. El R le llama valor T, que es el estadístico T. 10, bueno, 10.1, este entre 3. Entonces 10 se rechaza también, tiene 3 estrellas. Se rechaza porque vimos que el 0.1% del valor crítico es 3.3. Súper rechazado. Generalmente nos vamos a concentrar al 5%, cuyo valor crítico es 1.96 o redondeado incluso 2. ¿Ya? 1.96, 2. Entonces este está súper zona de rechazo por el otro lado, ¿no? Por eso hay 3 estrellas. Rechazada. Puede darse un caso que el R dé una variable insignificante. Claro, justo el anterior, mira. El intercepto en este caso me da estimado 0.9, su error está en 0.68, el valor T estadístico es menos 1.3. Si el valor crítico es menos 2, este cae en zona de no rechazo, ¿no? ¿Verdad? Cae en el área blanca, no en la roja. Entonces por acá no se rechaza que sea diferente de 0. No se rechaza. ¿Ya? Eso es. Entonces, eso es la parte de inferencia, pero vamos a hacer la próxima. Lo que vamos a determinar en bastante detalle es lo siguiente en la siguiente clase, que es. Perdón, acá.
Lo que vamos a hablar, este curso que es avanzado, es que vamos a discutir es lo siguiente. Un tema técnico de suma importancia, ¿ya? Que no va a afectar casi nada a la parte práctica, pero los va a salvar en momentos más inesperados. Que es el siguiente. Generalmente toda esta teoría en econometría 1 se enfoca mucho en verlo asumiendo un sexto supuesto. ¿Que se acuerdan? Que decían los errores son normales. ¿Se acuerdan? Yo planteo todo, tenía el supuesto 1, 2, 3, 4 y al 5 también, y metían uno más todavía. Decían el U es normal, el U normal, media 0 y varianza sigma cuadrado. O sea, acá están diciendo que es homocedástico y que cumple independencia media condicional, su media es 0 y no depende de las X. Este supuesto sexto es recontra fuerte porque generalmente la data no es normal, ¿no? Muchas veces sí, pero muchas veces no. ¿Cierto? Por ejemplo, la data de salarios no es normal porque no hay salarios negativos, ¿no? El normal está centrado en 0 en este caso y hay negativo y positivo. El salario no hay salario negativo, ¿no? Entonces la data de salario no es normal. Murió, ya no podríamos hacer esto. Lo que vamos a desarrollar y el énfasis de este curso va a ser en cómo salvar esa dificultad, ¿ya? Entonces lo que voy a pedir que ustedes sí hagan es que hagan este slide y el siguiente solos. ¿Puede ser? Que en esta parte, si yo asumiera el supuesto 6, este supuesto 6 me da este resultado. Los beta gordos tienen distribución normal con media beta j, centrados en el verdadero beta, y la varianza que hemos visto hace un rato, esa varianza. Dado eso, ustedes tienen que derivar esto de acá. ¿Puede ser? Y con esto, de acá para acá, y un pasito más. A ver si la próxima clase la hacemos. Dado eso, dado eso, esto, pueden derivar el intervalo de confianza. Ya, esto sería una mini tarea sin nota, es por puro amor al arte. Para la siguiente clase, si ustedes asumieran que los errores son normales, ¿cuál sería la distribución del estadístico T? Me va a dar T-student, y por eso hemos hecho lo de ahí. Y esto, el intervalo de confianza. Si ustedes lo hacen, la próxima clase terminamos rápido, 45 minutos. ¿Ya? Ese es el incentivo. Terminamos rápido la próxima clase si ustedes hacen eso. Y ya. Y lo estoy pasando un poco rápido, perdón, lo chequeé. ¿Está bien? Entonces, ¿podrían llegar a este intervalo de confianza solos? Esto ya lo saben, ¿verdad? Solo está reescrito. Y nos dedicamos las siguientes clases a puro practicar para la suya, porque en esto sí entra en la suya. ¿Ya? Eso. Ya listo, gracias. Profe, Entonces, eso está arriba. sí. Dale, pues. Semana 1-4. Desaparece.